todo el repaso de la lección, el tema de la oración. Pero presenta allí, dice Jesús, sentía la necesidad de orar, de hablar con el Padre, de la fuente, ¿cierto? Así como uno tiene necesidad de beber, necesidad de alimentarse, la oración presenta eso para nuestra vida espiritual, ¿no? Y entonces qué lindo y qué experiencia cuando uno verdaderamente frente a todas las circunstancias adversas o situaciones que experimentamos de gozo o de tristeza o de preocupación, uno se arrodilla a Dios y empieza a orar, pero termina de una manera diferente. Es decir, el estado cambia del inicio al final. Es un cambio tremendo cuando gozamos de esa maravilla de la oración, ¿no? Ahora, es interesante porque la referencia de Marcos, el capítulo 1, versículos 21 al 35, menciona que la gente reconocía en Jesús, debido a la oración, su autoridad. Su autoridad. A diferencia de los escribas. Qué bárbaro. ¿Quiénes eran los escribas? Los escribas eran los eruditos, los teólogos, los que decían ser doctores de la ley, y la gente ahora reconoce que la oración le da la autoridad a Jesús, no una autoridad de poder, sino el poder de una vida de testimonio de Jesús. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Cosa que los escribas no lo estaban mostrando, ¿no? Pues una cosa es, digamos, saber de la palabra de Dios, saber de la Biblia, pero otra cosa es vivenciar esos secretos que Dios estableció para ponernos en comunión con Él, ¿no? Y hay mucha gente teórica. Sí. Yo diría que tendríamos que ser más prácticos. Más prácticos. No tanto teóricos, sino prácticos. Y bueno, agrega otro tema, ¿no? Otro elemento, diría yo, que es la adoración en el día lunes, la adoración y la comunidad de la iglesia. Mayormente cuando hablamos de adoración, ¿cierto? Por lo menos en mi comprensión, antes era el hecho solamente de cantar, elevar cantos a Dios. Hoy la adoración la entendemos diferente, ¿no, pastor? Es algo que cambiamos la cosmovisión, el tema de la adoración, y le damos más importancia, y creo que encontramos el verdadero propósito de la adoración, ¿no? Finalmente, nuestra salvación dependerá de ese culto que le rindamos a Dios, no en una actitud transitoria, pasajera, sino en reverenciar su nombre. O adoramos a Dios o adoramos a Satanás. El hecho que siempre yo por lo menos relaciono a lo personal, cuando hablo de adoración hablaba templo, iglesia, cantando, o dentro de la iglesia, pero hoy adoración es más allá, cuando uno entiende el conflicto cósmico entre Satanás y Dios, uno adora a la bestia, otro adora a Dios, es algo integral, algo completo, que es vida, pensamiento, gustos, emociones, todo centralizado en adoración a Dios, ¿no? Leí en una revista evangélica una frase que me quedó muy grabada. Esa frase decía: muchos en la iglesia son santos, en la casa verdaderos demonios. Sí. O sea, que muchos tienen la idea que adorar es ir a la iglesia, estar 1 hora y media, sí, cumplir un requisito para con Dios. Pero la adoración es algo que surge de una vida de relación con Cristo, no solamente a través de la oración, del estudio de la Biblia, sino del testimonio que doy a otros que todavía no conocen mi participación activa. Y a mí lo que me gusta del autor, el título que coloca, la relación que hace, adoración y la comunidad de la iglesia. Porque uno decir, hablamos de, bueno, adoración en el templo, en el edificio, va más allá. Adoración tiene que ver con la comunión también con nuestra familia espiritual, con nuestros semejantes, ¿no? Y ahí verdaderamente demostramos quiénes somos. Y esa comunión a nivel de la familia, Roberto, ¿cuánto se ha perdido? Ese altar de la familia, ¿cuántas familias han dejado de tener el culto con sus hijos? Es cierto. Y después cuando están perdidos, entonces recurren a buscar a alguien que les ayude a salvar a esos hijos que se han perdido. Por eso yo diría que la adoración comienza en mi relación con Cristo, en una relación permanente. Esa influencia la ejerzo primero en medio de mi familia, sí, y la traslado después a la iglesia, donde nos convoca el estudiar la palabra de Dios, adorarlo a Dios en conjunto. Ahora, y me hace mucho bien, el autor, me llama la atención, no puso Hebreos el capítulo 10 y los versículos 23 al 25. Y bueno, mientras usted lo busca,
Yo, digamos así, resalto algunas cositas que dice el autor. El autor presenta allí, dice, presenta justamente el versículo de 1 Corintios 12, donde que somos un solo cuerpo, ¿no? La necesidad de estar unidos allí, dice, unidos, dice, somos distintos miembros, pero un solo cuerpo. Y presenta aquí, el autor por eso presenta, dice, adoración y comunión, la importancia, el efecto que tiene el tema de la interacción en la comunidad de la iglesia, cómo ayuda a los miembros. Y usted me dice, me siento bien, ¿no? He dicho, cuando cada sábado vamos a la iglesia o participamos de los cultos, oramos unos por los otros, compartimos la palabra, damos testimonio. Y él presenta varias cosas que ahora científicamente están comprobadas de cómo el ser humano cristiano, el que cree en Dios, que tiene fe, que experimenta allí el poder de Dios en su vida, interactuando con sus semejantes, justamente tiene beneficios para su salud mental, ¿no? Yo mencionaba Hebreos Sí. capítulo 10, versículos 23 al 25. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y después Pablo termina en el versículo 25 diciendo, no dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hay algunos que dicen, bueno, yo en mi casa puedo ser fiel. No es que en la casa puede ser fiel, yo en mi casa debo ser fiel. Y participar de las actividades de la iglesia. Y ahí lo que mencionas en 1 Corintios, el capítulo 12, está hablando del cuerpo. La mano no le puede decir al ojo, no te necesito. No me servís. O el pie a la cabeza. Estamos unidos, ligados uno por el otro. El cuerpo es uno solo. Y la cabeza, menos mal que es Cristo. Y la base es Cristo. Y lo que muchos cometen el error es de reconocer a alguna persona humana como cabeza de la iglesia. Exactamente. De la comunidad, cuando en realidad la cabeza es Cristo. Yo digo, y el cuerpo es la suma de cada órgano, de cada miembro, no es que es algo y lo otro se anexa, es una suma. Y por eso Dios necesita que estemos unidos en ese sentido, ¿no? A mí como pastor siempre me gustaron las iglesias chicas. Ajá. ¿Por qué? Porque en las iglesias chicas hay más confraternización. En las iglesias grandes hay poca confraternización. A veces ni nos saludamos más que de lejos. Y deberíamos dedicar tiempo para que esa comunidad de la iglesia se fortalezca en la relación con Cristo, en la adoración a Él. Yo creo que esto es otro cierto estímulo para saber, bueno, además la necesidad de ir a la iglesia, a la casa de Dios, encontrarnos como familia, escuchar el mensaje e interactuar, y cómo cambia, cómo justamente nos ayuda. Aquí el autor presenta muchas cosas que nos ayudan. Dice, somos menos propensos a sufrir adicciones, somos más propensos a ser sexualmente responsables, están menos involucrados en conductas riesgosas, son más propensos a practicar ética en sus negocios y en el trabajo, son más propensos a gozar de una red social más rica y de apoyo de grupos. Hay un montón de beneficios, y qué lindo que lo podamos seguir experimentando. Dice, pertenecer a una iglesia puede ser terapéutico para el alma y el cuerpo, dice allí el autor, y coloca entonces Gálatas capítulo 6, verso 2, dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Qué lindo, ¿no? Ahora, a nivel de la iglesia, el que nos une es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y ese Espíritu debe permanecer en nosotros, no solamente cuando estamos en el templo, formando parte de la iglesia, sino que ese Espíritu debe acompañarnos y estar con nosotros permanentemente. Es el Espíritu el que nos nuclea, el que nos une. Claro. Entonces ahí queda, como sumamos estas dos cosas, ¿no? El continuamente orar, permaneciendo, para estar juntos, unánimes. Nos quedamos con este bloquecito y seguimos entonces en el siguiente con otro tema maravilloso que tiene que ver justamente con la experiencia del perdón.